Buen día. El día de hoy estaremos hablando de algunos materiales dentales en los cuales nos pueden ayudar para algunas restauraciones un poco ya más fijas dentro de la odontología. Hablando de estas características, sabemos que hay demasiados materiales dentales en los cuales ya podemos tener una elección de saber cuál material va a ser lo mejor para nuestro paciente. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los materiales vítreos, que son para restauraciones un poco ya más fijas, para tanto la estética, el funcionamiento y la forma que se le tiene que adaptar al paciente dependiendo del caso clínico que tengamos. Como comenté, en esta ocasión se verán algunos materiales vítreos y sobre todo enfocándonos en qué características y en qué ventajas y desventajas nos puede dar este material al momento de estarlo utilizando. Vamos a comenzar con la porcelana feldespática y vamos a ir viendo algún otro material como el disilicato de litio, que van a ser materiales que se vitrifican al momento de su producción y de su cocción, ya que estos se considera que su ventaja es que se coccionan a temperaturas altas y esto hace que sean vítreos. Y vamos a poner otro material que está relacionado a que es la zirconia, que también nos va a ayudar en este tipo de restauraciones que queremos lograr, que un poco más adelante lo vamos a estar desarrollando completamente. Y bueno, vamos a empezar con la porcelana feldespática. Esta porcelana va a ser un poco característica por su estética, ya que muchos odontólogos la prefieren por el tipo de estética que brinda y porque sí tiene cierta dureza, pero no tanta. Es recomendada en dientes anteriores y no posteriores, ya que sí tiene un cierto grado de fragilidad que más adelante lo estaremos viendo. Empezamos con qué es la porcelana feldespática. Y hay que tener en cuenta que la porcelana feldespática es un tipo de porcelana de calidad que se caracteriza por su translucidez y su grado de estética que va a tener esta. Al igual va a ser una característica importante su dureza y baja porosidad, por lo mismo de que se hace una vitrificación. Después vamos a pasar, que ya lo habíamos comentado, que esta se va a fabricar mediante temperaturas muy altas, que se va a oscilar entre 1300 y 1400 grados centígrados, lo que provoca la vitrificación de este tipo de porcelana, que va a ser la feldespática. Al momento de hacer su preparación va a tener ciertas composiciones que nos van a ayudar a que la restauración que vayamos a hacer sea una restauración de calidad. Y vamos a empezar que vamos a tener composiciones principales, que van a ser los componentes principales de la restauración, y los otros materiales que se le agregan para brindar una mejor calidad y que tenga una mejor disposición el material. Empezamos con el feldespato, que va a ser entre un 60 y un 80% lo que va a tener la composición de la porcelana feldespática. Después el colín, que va a ser entre un 10 y un 25, y el cuarzo, que se le va a agregar para darle cierta dureza y rellenar algunos espacios que puede tener la composición de la porcelana. Después pasamos con los otros, que serían los óxidos metálicos, que estos se les van a agregar para ayudar a la coloración de la restauración o del material, pues sí, como en tal, como en la porcelana. Y el sílice y la ilumina. Vamos a tener en cuenta que todos los materiales van a tener propiedades físicas, mecánicas, químicas, y pues en este caso los vamos a estar desarrollando uno por uno, en cual nos tenemos que las propiedades físicas es la alta densidad, en cuestión de que la porcelana pues sí va a contener mucho material. Va a ser baja porosidad, por lo mismo que habíamos comentado de que se vitrifica. Esto hace que tenga menos poros, por lo mismo de la vitrificación. Después pasamos con su translucidez, que esta es una característica más que nada estética. Y las superficies lisas y vitrificadas. Se va a relacionar con la baja porosidad, ya que va a tener superficies lisas por la vitrificación. Y seguimos con las propiedades mecánicas. Esta se va a considerar que sí tiene una alta dureza, que más adelante estaremos cuántos megapascales va a tener,
pero sí va a tener cierta fragilidad a altas concentraciones de fuerza. Al igual va a ser resistente a la compresión, que esto es una buena señal, ya que si tiene una buena elasticidad o compresión de ciertas fuerzas, pero no tanto. Después tenemos las propiedades térmicas. En estas, pues como ya lo sabemos, va a ser resistente a las temperaturas altas y va a tener una expansión térmica controlada. Después vamos a tener que en fuerzas de megapascales, que esto es lo que les había comentado, de que sí tiene cierta fuerza, pero no es tan fuerte como otros materiales que vamos a estar viendo. Y vamos a considerar que esta va a estar resistiendo en un rango de 60 a 100 megapascales. Sí tiene dureza, pero siempre hay que tener bien en cuenta de que hay otros materiales mejores en los cuales vamos a poder relacionarlos. Más que nada este material es como para algo estético, como por ejemplo en dientes anteriores, va a funcionar de la mejor manera. En dientes posteriores tendríamos que ver qué caso de paciente estaríamos tratando. Pero en usos de la odontología, más que nada, como lo había comentado, se va a utilizar en carillas, en coronas y puentes dentales y en incrustaciones. En coronas y puentes dentales hay una confusión aquí, ya que en los puentes puede haber una fractura del material si se coloca en dientes posteriores. Sin embargo, dependiendo, como lo había mencionado, del caso del paciente, lo podemos agregar. Y en carillas pues no habría ningún problema, ya que este material es muy estético por su translucidez, que es un material que brinda la mayor similitud con el esmalte natural y por sus superficies lisas. Vamos a tener algunas ventajas y desventajas, como lo había comentado, y es que alguna de las ventajas es que tiene alta estética, tiene una biocompatibilidad muy buena con el organismo, y es resistencia química, o sea que no cualquier químico va a poder penetrar la composición de esta porcelana. Y algunas desventajas es que vamos a tener la fragilidad, que esta se puede fracturarse si se somete a fuerzas intensas, por lo que se recomienda siempre estar, que sea más en dientes anteriores que en posteriores. Muy bien, vamos a pasar con el disilicato de litio. Como habíamos mencionado, alguna de las características de la porcelana feldespática es que sí tiene muy buena estética, puede ser un muy buen material en dientes anteriores, proporciona similitudes con el esmalte natural, y pues alguna de otras características es que sí tiene alguna dureza, pero no tanto como para ponerla en dientes posteriores. Sin embargo, aquí vamos a hablar de otro material que tiene un poco más de resistencia, se puede agregar muy fácilmente y también tiene una muy buena estética. Sin embargo, pues hay que tener bien en cuenta las características que nos brinda cada uno del material que estamos viendo. Y empezamos que el disilicato de litio es una cerámica vítrea, al igual que la porcelana feldespática, que es reforzada con cristales que combinan una fase vítrea con una fase cristalina. Vamos a tener de composición química que va a estar relacionada con cristales de disilicato de litio aproximadamente del 70% del volumen, y esta va a reforzar el material y va a dar altas resistencias. Después vamos a tener la matriz vítrea de silicato, que esta va a proporcionar translucidez y la estética, y después vamos a tener otros óxidos añadidos, que va a ser la alumina, el óxido de potasio, el óxido de fósforo y colorantes metálicos para dar ciertos tonos del diente que vayamos a reconstruir. Estas propiedades siempre hay que tener en cuenta que, como en la porcelana feldespática, se van a juntar para proporcionar una mejor composición, en este caso a las restauraciones con disilicato de litio, y más que nada saber qué es lo que contiene. Vamos a pasar con las propiedades y características de este material,
Y es que vamos a tener la resistencia a la flexión, que va a tener entre 360 y 450 megapascales. Como lo había mencionado, esta va a ser mucho más fuerte que la porcelana feldespática, pero pues hay que tener eso en cuenta. Hay que siempre hacer comparaciones de qué material para saber en dónde y en qué posición la vamos a poner. Después tenemos su translucidez. Va a ser alta, también va a tener buena estética, porque va a ser similar al del esmalte dental. Entonces esto quiere decir que es algo pues estético, algo bueno. También puede proporcionarse, también puede ser en dientes anteriores, porque también tiene buena estética. Después tenemos la estabilidad térmica y química, y es que esta va a ser muy alta y no se va a degradar con el pH ácido y las temperaturas muy altas. También esta es una muy buena propiedad que va a tener este tipo de material, ya que casi siempre tratamos de tener un material que no se vaya a corroer o que no se vaya con el tiempo a ser desagradable para el paciente, por la acidez que puede llegar a tener nuestra boca y por también algunos ácidos que podemos consumir mediante algunos alimentos. Después tenemos que la adhesión, y es que va a ser excelente sistema de grabado y de resina. Esto quiere decir que se le pueden agregar ciertas cantidades de resina al momento de que, no sé, que se quebró algo, no sé, se puede poner ciertas cantidades y se va a combinar y se va a llevar muy bien con esta. En los usos odontológicos vamos a tener que se va a utilizar en carillas. Como lo habíamos dicho, va a tener translucidez buena. Esto quiere decir que va a ser muy estética, y vamos a complementarlas con coronas, y también se va a utilizar en incrustaciones y onlays. Algunas ventajas y desventajas es que va a tener excelente estética. Dentro de las ventajas, va a tener alta resistencia. Esta sí ya la vamos a tener un poquito más de fuerza en comparación de la porcelana feldespática. Versatilidad clínica y pues la biocompatibilidad con el organismo. Algunas desventajas es que va a ser un poco más opaco que la porcelana feldespática. Claro, tiene buena translucidez, sin embargo, por la composición que habíamos mencionado, va a tener algo de opacidad en el material, y pues también vamos a tener que va a ser un costo más elevado que algunas otras cerámicas, y vamos a tener que, aunque es fuerte, puede fracturarse bajo fuerzas extremas como el bruxismo severo, y sin una protección adecuada en cuestión de que pues sí, el material no se esté cuidando de una manera adecuada. Como lo había mencionado, casi siempre los materiales que vamos a poner en dientes, poner en ciertos pacientes, siempre hay que tener en cuenta el caso clínico del paciente y cuál sería la mejor opción para él. Ya que aquí nos comenta que, por ejemplo, bajo bruxismo, pues sí puede haber un desgaste o una fractura. Vamos a pasar con la zirconia. La zirconia no es un elemento vítreo, sin embargo es un elemento que nos puede proporcionar alta estética, buena fuerza. Se puede utilizar en dientes anteriores o posteriores, y vamos a ver algunas de sus características que van a ser algo similares a los materiales que habíamos mencionado anteriormente. Como les había comentado, este video va relacionado para los materiales de restauraciones que se ocupen en carillas, o que el diente ya no esté como al 100% fuerte para recibir algún otro tipo de material. Sin embargo, estas van a proporcionar similitudes importantes, por ejemplo en el esmalte, como lo habíamos comentado, en fuerza, que va a proporcionar al diente y al aparato masticatorio una mejor calidad de, pues sí, de restauraciones. Empezamos con la zirconia, ¿qué es la zirconia? Bueno, es un material cerámico, al igual que el disilicato de litio, policristalino, sin fase vítrea. Como
habíamos visto algunos de los otros, este no tiene fase vítrea, pero es conocido por su extraordinaria resistencia mecánica, que lo vamos a ver por su composición. Y es que dentro de sus composiciones va a tener el óxido de circonio, el óxido de itrio, que estabiliza la estructura cristalina de esta composición, y algunos otros, que es el óxido de aluminio y silicio, según el tipo de restauración que se vaya a contemplar, ¿verdad? Vamos a pasar con las propiedades y características de la circonia. Y es que esta va a ser la maravilla. Bueno, no la maravilla, sino que va a tener propiedades muy buenas y se va a poder utilizar en muchas cosas para la odontología, tanto en incrustaciones, ahora sí en puentes, en carillas, coronas, y va a tener buena estética, no como otros materiales que hemos hablado anteriormente, pero sí va a tener buena estética y buena fuerza, y ante la resistencia en cuestión de que se vaya a fracturar o alguna otra cosa, va a ser buena. Vamos a empezar con la resistencia a la flexión, y es que va a ser de 900 a 1500 megapascales. Aquí ya subimos un poquito de los materiales que habíamos visto, como la porcelana feldespática y como el disilicato de litio. Esto ya va a tener una fuerza más o menos con la similitud del esmalte natural, y vamos a tener una translucidad medio baja, o sea que no va a ser tan estético como otros materiales que habíamos mencionado. Sin embargo, pues puede solucionarse con algunos otros de los componentes que se le va a agregar, pero no va a ser tan estética como, pues sí, como otros materiales. Después vamos a tener que la biocompatibilidad va a ser excelente, o sea que no va a haber alguna contradicción de este material en pacientes o con el organismo. Después vamos a tener la estabilidad térmica y química, que va a ser muy alta, no se va a corroer ni se va a degradar fácilmente. Y después vamos a tener que no contiene metal. Entonces es apto para pacientes que tienen alergias con los metales, pues va a ser muy apta, ya que esta no va a contener algún tipo de metales, y esto va a hacer que también sea muy buena estéticamente. Vamos a pasar con los usos en la odontología, y es que uno de los usos va a ser corona sobre implante, que ya pues evoluciona un poco más, ya que se va a poder ajustar mediante pues los implantes que muchos de los pacientes van a ocupar. Y después tenemos las coronas y puentes dentales, así como las incrustaciones. Hay que tener en cuenta que ya este tipo de material sí puede resistir fuerzas masticatorias un poco más elevadas en dientes posteriores, y pues ahora sí vamos a tener que contemplar los puentes posteriores. Algunas de las ventajas y de las desventajas es que dentro de las ventajas vamos a tener altísima resistencia mecánica, o sea, esta va a ser una de las mejores opciones en tanto fuerza. Después vamos a tener que es biocompatible con el organismo, no contiene metales, que esto es una característica muy buena, ya que otros materiales sí se combinan con metal para su grado de resistencia, en este caso no, y va a tener alta durabilidad clínica. Entonces este material sí va a tener una buena vida dentro de boca. Y tanto en desventajas va a tener translucidez inferior, pues no va a ser tan estética. Sin embargo, pues va a ser una buena opción por sus otras ventajas. Y el desgaste de antagonistas, que si algún paciente llega y se quiere poner algún tipo de este material, pues a lo mejor el afectado no tanto va a ser el material, sino el antagonista del que se le va a poner pues sí, la preparación. Y pues hay que tener bien en cuenta eso de qué casos vamos a atender con este tipo de material. Sin embargo, va a ser un material muy bueno, tiene muy buenas características, muy buenas propiedades que van a ayudar al paciente. Y ante todo elegirlo por el grado de fuerza que tiene, que va a ser muy similar a la del esmalte. Y hay que hablar que en conclusión estos materiales dentales todos son muy buenos. Siempre hay que tener en cuenta
en qué y en dónde, en qué zonas se van a agregar, qué va a ser el procedimiento que se va a necesitar dentro del paciente. Siempre hay que saber los tipos de materiales y ver qué opciones, qué candidatos van a ser los mejores para el paciente y qué es lo que ocupa. Pero siempre hay que tener en cuenta que cualquiera de estos tres materiales es muy bueno. Todas tienen características muy buenas y apropiadas para el tipo de reconstrucción o restauración que se va a hacer, pero pues hay que equilibrarse. Por ejemplo, la porcelana feldespática se va a inclinar más hacia lo estético. El disilicato de litio va a estar como en un rango bueno porque es fuerte, pero no es tan estético, pero sí puede dar una buena apariencia. Y ya la zirconia va a ser algo más fuerte que no se va a relacionar tanto con lo estético, pero aún así va a ser muy bueno en cuestiones, por ejemplo, que habíamos dicho de coronas sobre implantes, y que va a tener muy buena resistencia. Espero y les haya servido este video. Muchas gracias por verlo y hasta luego.